Bien, buenos días. Dadas las circunstancias, pues les voy a indicar la primera práctica para que se puedan guiar y hacerla la primera práctica y a la vez también empezar con la realización de la segunda, ¿sí? Entonces, para poder previamente realizar una práctica en Access debemos tener en cuenta esto, las relaciones. Cuando tenemos una relación 1-1, por ejemplo, aquí tenemos dos tablas, la tabla A, o también llamada mujeres, y la tabla B, llamada hombres. ¿Qué significa relación 1-1? Pues significa que de mi tabla mujeres, de mi tabla A, cada uno de estos elementos solo se puede relacionar con un único elemento de la tabla B y que a la vez cada elemento de la tabla B solamente se va a poder relacionar con un único elemento de la tabla A. Este primer ejemplo de relación 1-1 tenemos aquí en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, Marta solamente puede estar casada con Antonio. Y así cada uno de los demás elementos. Carla solamente va a poder estar casada con Pedro y a la vez Pedro solamente podrá estar casada con Carla. Esto sería la relación 1-1, pero es por lo general este tipo de relaciones no suele utilizarse y no la vamos a utilizar en Access. Luego tenemos la relación 1N. ¿Qué significa la relación 1N? Si yo tengo mi tabla A y mi tabla B, mi tabla A llamada madres y mi tabla B llamada hijos, ¿qué significa 1N? Que un elemento de mi tabla A, que en este caso es mi tabla madres, se puede relacionar con varios elementos de mi tabla B. Mientras que un elemento de la tabla B solamente se podrá relacionar con un único elemento de la tabla A. ¿Cómo es esto? Pues veamos. Tengo aquí la tabla madres. En este caso, Marta puede tener varios hijos. Tenemos aquí Cristina y Enrique. Sin embargo, Cristina solamente podrá tener una única madre, al igual que Enrique, que en este caso sería Marta. Lo mismo acá, Carla puede tener varios hijos, varios elementos de la tabla B, que pues en este caso son Andrea, Mariana y Felipe, mientras que cada uno de estos elementos de la tabla B solamente podrá relacionarse con un único elemento de la tabla A. Es decir, que estos tres solamente podrán ser hijos de Carla. ¿Sí? Esta es la relación 1N. Cuando hacemos una relación, cuando vemos una relación 1N, como resultado final siempre vamos a tener dos tablas. ¿Sí? Dos tablas. En la tabla A y la tabla B, cada una de ellas va a tener una clave principal o una clave primaria. ¿Qué significa? Que esta clave primaria les va a permitir identificar de manera única esta tabla. En nuestro caso, bueno, este no es el caso, no es el ejemplo, pero en nuestro caso, ¿cuál es el único documento que nos permite identificarnos de manera única? Pues nuestro DNI, ¿sí? ¿Qué significa? Que el DNI de una persona no va a ser el mismo que el DNI de la otra. Cada una, tanto la tabla A como la tabla B, pues tendrá este identificativo único. Esa es la clave primaria. Y tanto la tabla A va a tener su clave primaria y la tabla B también tendrá su clave primaria. Ahora, para que éstas se puedan relacionar, debe crearse una clave externa o una clave foránea en la segunda tabla. Es decir, que si aquí en madre el identificativo único, la clave primaria es, por ejemplo, el DNI de la madre, entonces aquí, en esta segunda tabla, también debe constar el DNI de la madre, pero no como clave primaria, sino como clave externa. ¿Para qué? Esto permite que se puedan relacionar estas dos tablas, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver después. Luego tenemos la relación NM, ¿sí? ¿Qué significa? Pues lo mismo, que en este caso tenemos la tabla A, alumnos, y la tabla B, asignaturas. En este caso, NM significa que un alumno de la tabla A puede tener varios, o un elemento de la tabla A puede tener varios elementos de la tabla B y a la vez cada uno de estos elementos de la tabla B
puede tener varios elementos de la tabla A. Un ejemplo aquí pues tenemos los alumnos, el nombre de los alumnos y las asignaturas que estos han elegido, que estos siguen. El primer ejemplo tenemos Cristina, pues Cristina tiene biología y también estadística, está realizando, pero a la vez biología también está realizado por Andrea. ¿Sí? Estamos en que un alumno puede recibir varias asignaturas o un elemento puede tener varios elementos de la tabla B, un elemento de la tabla A y a la vez un elemento de la tabla B puede tener o puede relacionarse con varios elementos de la tabla A. En este caso, para una relación NM, ¿sí? ¿Qué es lo que primero se tiene que realizar? Pues en este caso, ¿cuál sería en la tabla A? Sería la clave primaria. Pues digamos que la clave primaria de la tabla A es el DNI y la clave primaria de la tabla B de las asignaturas es el código de esta asignatura. Siempre cuando hay una relación NM se debe crear una tercera tabla. ¿Qué se va a colocar en esta tercera tabla? Pues se va a colocar la clave primaria de la tabla A y la clave primaria de la tabla B como clave primaria. Es decir, que si la clave primaria de la tabla A de los alumnos es el DNI, pues aquí va el DNI. Y si la clave primaria de las asignaturas es el código de la asignatura, pues aquí va el código de la asignatura. ¿Sí? Estas dos claves primarias van a constar como clave primaria de nuestra tercera tabla. ¿Para qué? ¿Qué nos permite esto? Pues nos va a permitir que se puedan relacionar la tabla A con la tabla B. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora sí, vamos a la práctica número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear una base de datos en donde en Access. ¿Y qué nos pide en esta práctica? Pues vamos a hacer unas tablas que nos permita realizar la relación 1N y a la vez vamos a hacer una relación NM. En la primera, en donde dice relación 1N, vamos a empezar. Se quieren guardar los datos sobre clientes y las poblaciones en donde se tienen nuestros clientes. Los datos sobre clientes y poblaciones que se van a guardar son, tenemos cuántas tablas que tenemos que guardar, realizar 1 y 2. Les decía, relación 1N, como resultado final vamos a tener 2 tablas. Mientras que en la relación NM vamos a tener una tabla, 2 tablas y aquí en donde dice también se va a guardar los kilómetros, es en donde vamos a realizar nuestra tercera tabla para que pueda ir la clave primaria de esta primera tabla y a la vez la clave primaria de esta segunda tabla para que se pueda hacer la relación, ¿sí? Ya lo veremos en la práctica, que es mucho más sencillo de lo que parece. Aquí, ¿qué nos indica? Nos indica cada uno de los campos que tenemos que ingresar en estas tablas. ¿Qué pasa con estos colores si ven que se encuentra resaltado? Hay, tanto en la tabla de municipios como en la tabla de clientes, está un color celeste, un texto. ¿Qué significa? Que este texto corresponde a la clave primaria de estas tablas. Entonces, la clave primaria de municipios, pues sería el código postal, que es aquella entidad que identifica de manera única a los municipios. ¿Por qué? Porque el nombre de municipio podría repetirse, pero el código postal va a ser único para cada municipio. Los clientes, en este caso, ¿cuál es la clave primaria de los clientes? Pues es el NIF, ¿sí? Que es una identificación única. Y aquí luego visualizamos que tenemos un texto que está resaltado de color rojo. ¿Qué sería esto? Pues esta sería la clave foránea o la clave externa que me va a permitir que esta tabla municipios y esta tabla clientes se puedan relacionar. Entonces, ¿qué pasa? Que en la segunda tabla, además de la clave primaria, debemos colocar una clave externa, la cual va a ser la clave primaria a la vez de nuestra primera tabla, ¿sí? Para que se puedan relacionar. Bien, vamos a la práctica. Entonces voy a Access. Creo un nuevo documento y aquí en donde dice el nombre del archivo, le vamos a colocar
práctica 1, porque esta es la práctica que les estoy realizando para que se puedan guiar para hacer las siguientes prácticas. Y ponemos crear. ¿Sí? Este es el ambiente de Access, el que van a visualizar. Para poder crear cada una de las tablas, por ejemplo, aquí dice tabla 1, pero debemos nombrarla. Si vamos aquí a la parte izquierda superior, debajo de archivo, vamos aquí en la flechita y vamos a visualizar en donde dice hoja de datos, es esto que estamos viendo aquí. Pero siempre cuando vamos a realizar algún tipo de modificación, cuando vamos a crear una nueva tabla, cuando vamos a modificar los campos o ingresar un nuevo campo, y el formato de estos campos, siempre tenemos que hacerlo en vista diseño. Aquí, ¿qué vamos a colocar? ¿Cuál es el nombre de nuestra primera tabla? Es municipios. Entonces, le vamos a nombrar municipios y aceptar. Pueden ver aquí que por defecto, si ven esto que está resaltado con amarillo, como esta llavecita de aquí, esta corresponde a la clave principal o a la clave primaria que se encuentra acá. Si por ejemplo yo señalo esto y no quiero que mi clave primaria sea este primer campo, pues le desmarco y ya no me aparece ninguna clave primaria, ¿sí? Por defecto, Access siempre coloca o identifica como clave primaria al primer campo que se ingresa en cada tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer campo que ingresamos aquí de municipios? Es código postal, luego tenemos nombre del municipio y número de habitantes. Por lo general, para poder ingresar cada uno de estos campos, lo recomendable es no utilizar tildes, ¿sí? Ni algún carácter extraño, porque podría haber dificultades. Entonces, ¿cuál es el primer campo? Código postal. Entonces ponemos código postal, ¿sí? Bajamos. ¿Cuál es el otro campo? Nombre del municipio. Nombre, municipio. Y el último campo es número de habitantes de esta tabla. Número habitantes. Bien, ahora tenemos ingresadas ya los tres campos de esta tabla llamada municipios. Ahora, ¿cómo vamos a darle el formato a cada uno de estos campos? Por ejemplo, el código postal. El código postal son números. Entonces seleccionamos el tipo de datos que es número y automáticamente en la parte inferior se nos abren estos elementos que podemos ir modificando. Por ejemplo, el tamaño del campo. Si quiero tamaño largo, puedo elegir aquí si quiero entero, entero largo. Todo esto depende de lo extenso del texto, de los caracteres que vamos a ir ingresando. Entonces yo lo voy a dejar como entero largo, ¿sí? Aquí en donde dice formato, si yo voy aquí, tenemos para elegir entre número general, moneda, euro, fijo. Formato, en mi caso, si yo le dejo así tal cual, me lo puede reconocer de una manera distinta. Entonces yo prefiero especificarle y ponerle como número general. Aquí en donde dice lugares decimales, vamos aquí, está automático por defecto, pero yo le voy a poner 0. ¿Por qué? Porque el código postal no tiene decimales, ¿sí? Y luego vamos a aquí, que esto es lo más importante. Este elemento que dice máscara de entrada es la que nos va a permitir en este apartado, podemos condicionar o agregar una condición en el campo que nosotros estamos creando, que es en este caso el código postal. El código postal, ¿cuántos números tiene? Pues tiene 5 números. Si yo no pongo una máscara de entrada, yo voy a poder ingresar los números que yo quiera, pero en este caso yo no quiero que se ingresen más de 5 números. Entonces, para eso es la máscara de entrada. Aquí es en donde vamos a condicionar el formato de este campo que yo estoy ingresando acá. Luego vamos aquí. Existe el número 9. Si nosotros ingresamos el número 9, nos va a permitir o bien ingresar solamente número o bien colocar o bien dejar como un espacio, ¿sí? Solo se permite número o espacio. Si yo coloco el 0, significa que yo voy a ingresar un número obligatorio. El mayor que me indica, poniéndolo antes, me indica que voy
el texto que voy a escribir a continuación se va a colocar automáticamente en mayúscula, ¿sí? Y la letra L en mayúscula me va a permitir ingresar solamente texto, solo letras. Vamos a la práctica. Entonces, en el código postal, como tenemos número, los 5 números son obligatorios, entonces, ¿qué debo colocar de acá? ¿Debo colocar el número 9 o el 0? Pues en este caso debería colocar mi número obligatorio, que sería el 0. ¿Cuántos ceros? Porque ¿cuántos números obligatorios debo colocar? Pues 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Cada uno de estos ceros me indica que debo colocar un número de forma obligatoria. Como son 5 números al final el código postal, pues debo ingresar 5 ceros, ¿sí? Esto ya está. Vamos con el siguiente campo. Nombre del municipio, pues el nombre del municipio lo podemos dejar como texto corto, no hay ningún problema. Número de habitantes, en el número de habitantes no es texto, sino es número. Voy aquí, si quiero le dejo entero o largo, y en el formato le voy a elegir número general, y en decimales no puede ser 1025,1, ¿sí? Debe ser un número entero. Entonces le voy a poner 0 decimales. Aquí una máscara de entrada no le voy a colocar porque el número de habitantes puede ir en incremento, entonces yo no puedo delimitar este campo. Ya está creada nuestra primera tabla, lo único que hacemos es cerramos aquí y nos pide si deseamos guardar los cambios y ponemos sí. Y ahora si podemos, le damos doble clic aquí, ya podemos visualizar cada uno de los campos. No rellenamos ningún campo hasta que no se haya realizado la relación. ¿Cómo vamos a crear nuestra segunda tabla para la relación 1N? Que nuestra segunda tabla es clientes y va a tener NIF, razón social, teléfono y código postal. Vamos a crear tabla y nuevamente vamos aquí en formato diseño. ¿Cómo se llama nuestra segunda tabla? Pues se llama clientes y aceptar. ¿Qué iba primero? Pues iba el NIF. Después, ¿qué iba? La razón social, teléfono y código postal. Razón social, teléfono y código postal, ¿sí? Y este código postal es el que va a permitir que se relacione con la clave primaria, que es código postal que se encuentra en municipios. Vamos con el NIF. ¿El NIF qué tiene? Pues el NIF es una combinación alfanumérica, es decir, que tiene tanto números y letras. Entonces le vamos a dejar como texto corto. Pueden, si quieren dejarle texto largo, todo depende de esto, tamaño del texto. El texto corto le dicen que máximo puede ingresar 255 caracteres, ¿sí? Entonces, como estamos agregando texto corto, vamos aquí en máscara de entrada, porque aquí sí queremos condicionar este campo, ¿sí? Porque no se puede ingresar cualquier número ni cualquier letra. El NIF, ¿cuántos números tiene y cuántas letras tiene? Pues el NIF tiene 8 números y una letra. Entonces, si los 8 números son obligatorios, debo colocar el 9 o el 0. Pues voy a colocar, ¿cuántos ceros? 8. Ahora, por lo general, o en el NIF, la letra está en mayúscula. Entonces, ¿qué carácter debo incluir aquí? El mayor que me indica que el texto que se va a insertar a continuación va a ser en mayúscula, ¿sí? Y que así después nosotros tratemos de ingresar el campo en minúscula, automáticamente se va a pasar a mayúscula porque ya le estamos poniendo este formato, esta condición. ¿Y ahora qué me falta? Me falta la letra. ¿Cuál era el carácter o el elemento que identificaba las letras, que solo me permite ingresar letras? Pues esta, la L mayúscula. ¿Qué significa? Que yo le estoy diciendo que se van a ingresar solamente 8 números y después una letra en mayúscula. Está el primer campo, luego vamos con el segundo. En la razón social ese puede ser el mismo, porque igual es texto. El teléfono es número y lo mismo. Aquí en formato le pongo formato general. El teléfono no tiene decimales, por lo tanto va a 0. Y la máscara de entrada, porque no pueden ser 20 números en un número de teléfono, ¿sí? Al menos aquí. Entonces, ¿cuántos números tiene el teléfono? Pues tiene 9. ¿Cuántos obligatorios?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Le estoy poniendo una condición para el número de teléfono y luego finalmente voy aquí al código postal. ¿Qué me dice aquí el código postal? Pues el código postal era ¿qué? Era número. Una cosa a tener a consideración, a tener en cuenta es que el mismo formato que yo he puesto aquí en mi clave primaria para que se pueda relacionar con mi segunda tabla, que en este caso ya no sería la clave primaria, ¿sí ven? Porque no tiene la llavecita, ya no va como clave primaria, sino la coloco como una clave externa, como una clave foránea. Este mismo formato que yo he puesto aquí en la primera tabla debe ser el mismo que yo vaya a colocar acá en la segunda tabla, porque si no, en tal caso no se me va a permitir realizar la relación posterior, que ya vamos a ver. Decíamos el código postal número, formato, ya estaba el formato que le puse en formato número general, número de decimales yo le puse 0 y en la máscara de entrada le puse ¿cuántos ceros? En el anterior le puse 5 ceros en el código postal anterior. Debe tener el mismo formato este campo que el de acá, que el de esta tabla de municipios, que la clave primaria de municipios. ¿Estamos hasta ahí? Lo que hacemos es, ¿desea guardar? Sí. Y en este momento ya tenemos nuestra tabla clientes y nuestra tabla municipios. No vamos a rellenar ninguno de los campos que tenemos aquí, no los vamos a rellenar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Las relaciones. ¿A qué sección de aquí de Access nos vamos para hacer las relaciones? Aquí, a donde dice herramientas de bases de datos. Damos clic aquí y vemos en donde dice relaciones y damos clic ahí. Se nos va a aparecer esta tabla que nos va a mostrar las variables o las tablas que hemos creado ya, que son clientes y municipios, clientes y municipios. Señalamos, si quieren una por una van agregando o si quieren con control, señalan y agregar. Cierran y ya se nos ha puesto aquí, se nos ha agregado las tablitas que ustedes pueden moverlas como ustedes quieran. Yo las voy a colocar aquí y aquí. Tenemos nuestra tabla cliente con su clave primaria que es el NIF, ¿sí? Que es el único elemento que permite identificar de manera única esta tabla clientes y cada cliente solo va a tener un NIF cada cliente, o sea, le va a permitir identificar. La razón social pueden tener el mismo nombre. ¿Qué es la razón social? El nombre de la empresa, por ejemplo, o de la institución a la que representa este cliente. El teléfono puede, por lo general a veces puede que coincida, entonces lo mejor es el NIF como clave primaria. Luego tenemos los municipios. Estaba así, municipios y clientes. Luego tenemos los municipios, que los municipios tienen como clave primaria el código postal, el nombre del municipio y el número de habitantes. Les decía que el nombre del municipio se puede repetir, pero el código postal va a ser único para cada municipio. Entonces, esta es nuestra clave primaria. ¿Cómo vamos a relacionar? Esto nos va a permitir realizar la relación, que es nuestra clave externa, ¿sí? Vemos código postal, código postal. Para que se puedan relacionar necesitan tener el mismo formato. ¿Qué es lo que hacemos? Presionamos y arrastramos, ¿sí? Vamos y le llevamos. Y nos va a aparecer esta ventanita. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo así, sobre. ¿Sí? Estamos, arrastramos para acá, o es una opción. O la otra es que acá llevan la primaria sobre la foránea. Y les va a aparecer esta ventanita. ¿Qué nos dice? Que de la tabla 1, nuestra clave primaria es código postal, se va a relacionar con la tabla 2, que es código postal, que va a ser nuestra clave externa. Ponemos aquí, marcamos exigir integridad referencial y crear, ¿sí? Y ya se nos ha hecho, se nos ha creado la relación 1N. ¿Qué significa? Que un municipio puede tener, este infinito significa muchos, N puede tener N clientes o muchos clientes, mientras que un cliente solamente podrá pertenecer a un único municipio, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, ¿desea guardar? Sí. Ahora sí, ya podemos ir ingresando cada uno de los campos. En el NIF, yo les voy a colocar como 111, ese es en mi caso, ustedes van a ir llenando los campos de una forma distinta para que puedan enviarlos, ¿sí? Entonces, 1, 1, y yo le doy, no me va a permitir
permitir, entonces le voy a poner la letra. Este solo es una referencia en mi caso, nada más. La razón social, pues la razón social, digamos el primero le voy a poner Identigen. Que estos datos ustedes tienen que cambiar. El número de teléfono. El número de teléfono. Sí, el número de teléfono, ¿cómo lo voy a ingresar? Pues igual, ¿cuántos números era? Digamos, entonces el primer número de teléfono va a ser 1111, es referencia, ¿sí? Eso es los datos que yo estoy ingresando. Y el código postal, pues el primer código postal, igual, yo lo voy a colocar solamente para guiarme. Aceptar. Voy aquí, aceptar, sí. Voy a municipios y voy a colocar, perdón, esto era primero mi primera tabla, que es municipios, porque no me va a, si ven que aquí en clientes no me permite ingresar el código postal, ¿por qué? Porque esta es una tabla externa. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que llenar son los datos de mi primera tabla, que sería en este caso municipios. Entonces, ¿cuál es el código postal aquí? Pues aquí sí le voy a poner el nombre del municipio. Pues yo me voy a inventar, sí, disculpen, pero yo me voy a inventar, digamos. Entonces le pongo Gironés o Girona, disculparán, yo voy a poner por poner nada más. Número de habitantes, pues le voy a poner tantos habitantes. Voy con el segundo que me dice el código postal, pues va 222. Y aquí va a ser, digamos, Barcelona. Estoy poniendo yo provincias. Sí, y aquí voy a colocar cualquier número. Esos son mis datos. Ustedes van a tener que ingresar los suyos. Sí, solamente voy a ingresar, en mi caso, obviamente voy a ingresar 3 datos. Ustedes pueden ingresar los que ustedes quieran, pero tampoco van a ingresar solamente uno, sí. Entonces aquí dice nombre del municipio, pues voy a colocar Girona igualmente. Y número de habitantes, pues esto. Tiene que ser el mismo, ¿no? 17. Bien, entonces esto lo vamos. Ya tengo aquí mis datos. Ahora voy a salir. Y si voy a municipio ya tengo mis datos creados. Ahora sí voy a. Ya he completado los datos de mi primera tabla, ahora sí voy a completar los datos de mi segunda tabla, que es clientes. Ahora sí el NIF, pues le voy a colocar a razón social. Estos datos tienen que cambiarlos. Repito nuevamente, tienen que cambiarlos. Aquí voy con lo mismo, voy completando. Este de razón social es el nombre de la empresa a la cual representa a este cliente o el nombre de la entidad, ¿sí? Pues aquí un tercer elemento. Yo estoy poniendo así solamente para tenerlo como referencia. Y una vez ya ingresado, pues cierro. Y ahora, ¿cómo puedo ver yo las relaciones que se he hecho? Si, por ejemplo, yo voy aquí a municipios, ven que ya se me ha creado como un más al lado de mi tablita. Si yo le doy aquí en más, ¿qué significa? Que, por ejemplo, aquí en el código postal
miren, este número de código postal, yo tengo este cliente que tiene esta razón social y que tiene este número de teléfono. Si yo voy aquí, yo también tengo este cliente, tiene esta razón social y este número de teléfono, ¿sí? Y mi tercer cliente que yo tengo acá. Si yo ingreso más clientes con este número de código postal, por ejemplo, voy aquí a clientes y le agrego con este nuevo número de código de postal, entonces este cliente se va a llamar 444B y le voy a poner aquí y voy a poner el mismo código de postal porque se encuentra en Girona mismo, el mismo código postal. Cierro y al irme a municipios, si yo hoy voy aquí a mi código postal que es 1111 que corresponde a Girona, yo ya tengo 2 clientes que se encuentran en este municipio, en este sector, ¿sí? El cliente que tiene este NIF y este CNIF, ¿sí? 2 clientes. Si yo aquí deslizo, tengo aquí también que con este código postal encuentro un cliente y que con este código postal que está aquí voy a encontrar este cliente, ¿sí? Si abrimos clientes, pues solamente vamos a tener esto, ¿sí? La relación se nos va a hacer en nuestra primera tabla. Entonces recuerden que para poder realizar las relaciones, para poder completar los datos, en primer lugar debemos llenar los datos o completar los datos de nuestra primera tabla creada, ¿sí? Eso no se olviden. Bien, hasta aquí tenemos la relación 1N. Ahora vamos a hacer lo mismo con la relación NM. ¿Qué nos dice la relación NM? Relación NM. Imaginen que una empresa de transportes va a crear una base de datos para almacenar esta información. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuántas tablas? Tenemos la tabla trabajadores. Les decía que en la relación NN vamos a tener ¿cuántas tablas? 3. La tabla trabajadores, la tabla vehículos y aquí en donde dice se puede guardar también los kilómetros que ha hecho cada trabajador con cada camión que ha conducido, sería nuestra tabla 3, en donde además de esta variable o de este campo que dice los kilómetros que ha recorrido cada trabajador con cada camión, pues van a ir como claves primarias, la clave primaria de esta tabla y la clave primaria de esta. Vamos a crear cada una de las tablas primero. Primero tenemos la tabla trabajadores. Tenemos DNI, nombres, apellido 1, apellido 2 y salario. Entonces vamos a crear tabla. Vamos acá. Esa es nuestra primera tabla de la relación NM. Ponemos a aceptar. ¿Cuál era primero? El DNI. Luego tenemos el nombre. Apellido 1. Apellido 2 y el salario. Ahora, en el DNI hacemos lo mismo, que es texto corto porque es combinación de números y letras. El DNI, ¿cuántos números decíamos que tenían? Pues tenía 8 números. 8 números, luego va la letra. En el nombre podemos dejarle texto corto, el apellido también, podemos dejarle así. Acá también podemos dejarle así y el salario le vamos a dejar en número. Aunque también podemos colocarle directamente moneda, ¿sí? Esto podemos colocarle. Si ya le colocamos moneda, pues ya solo sería este formato. Si formato moneda, tal cual se pone. O si le ponemos, por ejemplo, número y vamos aquí en formato, pues elegimos moneda, que sería euro, da lo mismo, ¿sí? En este caso le voy a dejar como moneda, que ya se pone en formato euro. Y en lugar de decimales, pues le voy a dejar yo 2 decimales. El salario, la máscara de entrada, no le voy a colocar porque no le voy a condicionar. O sea que pueda ser un número ilimitado, ¿sí? Ya tengo nuestra primera tabla, cierro, guardo. Vamos a crear nuestra segunda tabla. La segunda tabla, ¿cómo se llamaba? Vehículos o camiones. Aquí inicio, vehículos, aceptar. ¿Qué tenía como clave primaria?
la matrícula, luego fecha de matriculación. Entonces, clave primaria es matrícula y fecha matriculación. ¿Sí? Aquí en matrícula es en donde vamos a condicionar, le vamos a colocar texto corto, porque por lo general la matrícula vamos a máscara de entrada, queremos delimitar, queremos condicionar. Por lo general, ¿cuántas letras y cuántos números tiene? Pues si mal no me equivoco, creo que tiene 4 números y 3 letras, por ejemplo. Entonces le pongo 3, 4 números, le hago un espacio. Si es que no quieren dejarle espacio entre los números y las letras, pues solo le ponen seguido, si no yo le dejo un espacio para que se puedan distinguir los números de las letras, espacio, y las letras que van en mayúscula le pongo el mayor que. ¿Cuántas letras? 1, 2, 3 letras, ¿sí? Y ya está la máscara de entrada para la matrícula. Y aquí en fecha de matriculación, pues le voy a elegir fecha, hora. En formato yo puedo elegir qué formato quiero. En este caso le voy a elegir en donde me está, tiene la fecha corta que va el día, el mes y el año. ¿Sí? Y no quiero una máscara de entrada. Entonces se quedaría así, tal cual. Cerramos, guardamos, sí. Y ahora tenemos nuestras dos tablas ya realizadas. Tenemos la tabla trabajadores y la tabla vehículos, pero falta nuestra tercera tabla, que es la tabla que nos va a permitir hacer la relación. ¿Cómo se va a llamar? Esta es nuestra tercera tabla. En este caso dice también los kilómetros que ha hecho cada trabajador con cada camión que ha conducido. Entonces voy aquí a crear tabla, voy aquí y yo le voy a poner recorrido, porque en todo caso son los kilómetros que ha recorrido cada trabajador con cada camión. Entonces le pongo recorrido, aceptar. ¿Qué decíamos que en esta tercera tabla íbamos a colocar como clave primaria? ¿Qué vamos a colocar? Pues vamos a colocar la clave primaria de la primera tabla y la clave primaria de la segunda tabla. Entonces aquí va el DNI, matrícula, ¿sí? Y la variable, el último campo que nos pide, que son los kilómetros que ha hecho cada trabajador. Entonces sería kilómetros recorrido, ¿sí? Ahí, si podemos ver, solamente nuestro primer campo está como clave primaria, ¿sí? Si yo señalo este campo y con control también puedo marcar el segundo y le coloco estos dos campos como clave primaria en esta tercera tabla. Es decir, que la tercera tabla permite hacer la relación entre la primera y la segunda, ¿sí? Es decir, que va a permitir hacer la relación entre los trabajadores y los vehículos. Por lo tanto, debemos colocar tanto la clave primaria de la tabla 1 como la clave primaria de la tabla 2. En nuestra tercera tabla van a ir las dos como clave primaria, en la tercera tabla, ¿sí? Y si es que hay algún campo adicional, pues que se pida en la práctica, pues se lo va a colocar, que en este caso se está pidiendo los kilómetros que ha hecho cada trabajador, entonces son los kilómetros que han recorrido, ¿sí? Vamos con el DNI, pues lo mismo, vamos texto corto, vamos a máscara de entrada. ¿Qué formato? ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos números obligatorios? 8 números obligatorios y va una letra al final en mayúscula. No se olviden que este formato que yo estoy agregando aquí en DNI debe ser el mismo formato que yo he puesto acá, en donde está el DNI o la clave primaria de trabajadores. Debe ser el mismo. Voy a matrícula. Lo mismo, texto corto. ¿Cuál fue la máscara de entrada que yo puse aquí en vehículos en la matrícula? Pues yo puse 4 números y 3 letras, ¿verdad? Entonces va 1, 2, 3, 4. Yo dejé un espacio y puse 3 letras. Debe ser el mismo formato, ¿sí? Tal cual. Y en kilómetros de recorrido, pues es un número. Lo puedo dejar así y en lugares de decimales, pues le voy a dejar 2 decimales, aunque le puedan poner en automático que no hay problema, ¿sí? Formato, le pongo el formato, número general. Y lo que hago ahora es, ya tengo creada mi tercera tabla, la guardo. Ahora sí ya tengo las 3 tablas. Tengo la tabla trabajadores, la tabla vehículos y la tabla recorrido que corresponde a mi relación NM. ¿A dónde tengo que ir? Pues aquí, a herramientas de bases de datos para poder hacer las relaciones. Le hago clic aquí, ya me aparece en la primera relación que hice la 1N, pero yo quiero hacer mi relación NM también.
Voy aquí a donde dice mostrar tabla, porque si ven que ya no se me aparece la tablita en donde me indicaba las tablas que yo he creado, las variables, voy a mostrar tabla y me vuelve a aparecer la tablita. ¿Cuáles son los que voy a elegir en este momento? Pues trabajadores. Presiono primero trabajadores, luego presiono control, señalo vehículos y recorrido y les pongo agregar. Cierro y se ven que ya se me ha agregado. ¿Cuál era mi primera tabla que yo creé? ¿Cuál es la primera tabla? Trabajadores. Entonces yo por lo general les sé ordenar. Trabajadores. ¿Cuál es mi segunda tabla? Vehículos. ¿Y cuál es la tabla que me permite relacionarlas? Esta. La pongo yo en el centro para poder guiarme, ¿sí? Esta es la tercera tabla que va a permitir que se relacione esta con esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo mismo que hicimos acá. Vamos a arrastrar la clave primaria en nuestra clave foránea, que en este caso pues vendría a ser nuestra tablita externa. Pues arrastramos DNI sobre DNI, marcamos, creamos. Y lo mismo hacemos acá, matrícula sobre matrícula. Marcamos y creamos, ¿sí? Y ahora aquí ya se nos ha hecho una relación NM. ¿Qué significa? Que un trabajador puede manejar varios vehículos y que a la vez un vehículo puede ser manejado por varios trabajadores. Cerramos. ¿Deseaba guardar? Sí. Vamos ahora a la relación NM. ¿Cuál es nuestra primera tabla que creamos? Pues de la relación NM trabajadores. Voy aquí, el DNI, pues voy a introducir los mismos campos porque son tablas distintas. Entonces voy a poner esto para irme guiando, ¿sí? El nombre pues sería Juan, apellido Pérez, García. Voy a ir colocando yo los nombres así tal cual. Y el salario, voy acá. Voy a ir llenando esto, Torres, y el salario, pues, cualquier salario, ¿sí? Y voy a poner en total 3 igual yo, ¿sí? 3 campos nada más. Ustedes ya ponen los campos que ustedes gusten, pero tampoco, como les digo, no me van a poner solamente 2 ni 3, mínimo unos 5. Aquí está mal, es 3. ¿Sí? Y ya tengo mis primeros datos y lo que hago es cierro. Ahora voy a vehículos, ¿sí? ¿Cuál es la matrícula del vehículo? Pues en este caso, como teníamos 4 números y 3 letras, pues voy a poner el primero, así para poder guiarme. Y la fecha puede ser el 25 del 02, como sea, del 2019. Voy acá al segundo. Son los datos que tienen que ir llenando. Sería el 15 del 10. La fecha pueden inventarse. ¿Sí? Luego tenemos esto. Listo, entonces tengo esto. Y ahora lo que voy es cierro. Y cuando yo voy aquí a recorrido, pues debo introducir el DNI de aquellas personas en las que he ingresado los datos. Pues voy aquí al DNI, voy a colocar el DNI del cliente. ¿Cuál era mi primer DNI? Que era 1A, matrícula, era 111. Por ejemplo, 75 del segundo. Del tercero.
Y en este caso, le voy a colocar, para que vean aquí, le voy a colocar la primera matrícula, o sea que tiene la misma, es decir, que ha conducido el mismo vehículo. Aquí me falta completar. Aquí, por ejemplo, déjenme revisar. Vehículos, entonces tengo la matrícula 1, 1A, 1, 2. Y si es que yo voy, por ejemplo, aquí, tanto en trabajadores como en vehículos, yo puedo ver que aquel trabajador con este DNI ha manejado este vehículo, acá aquel trabajador con este DNI ha manejado este vehículo y acá aquel trabajador con este DNI de aquí ha manejado este vehículo de acá. Ustedes pueden ir agregando aquí en donde dice recorrido, aquí con el mismo DNI, pueden irle agregando. Por ejemplo, yo tengo este que está aquí, este mismo trabajador. A ver si me permite aquí agregar. También ha conducido este vehículo y ha hecho 45 kilómetros. Si yo cierro, ¿sí? Y voy aquí a donde está vehículos. ¿Cuál era este vehículo? Ya me han aparecido, si ven, los dos DNI, ¿sí? Que significa que este vehículo con esta matrícula ha sido conducido solamente por este trabajador, mientras que este vehículo que está aquí ha sido conducido por estos dos trabajadores. Esto es lo que ustedes pueden guiarse, ¿sí? Tenemos vehículos y tenemos trabajadores. Y en el recorrido es en donde yo les decía que el mismo trabajador puede manejar tanto este vehículo como pueden visualizar acá que el mismo trabajador también ha manejado este vehículo que está acá. Sí, se les va poniendo en orden porque se acuerdan que yo les puse acá abajo este y ya se me ha ordenado. Esto es lo que ustedes van a tener como referencia, ¿sí? Los datos deben ser distintos y tienen que enviar. Espero que esto les haya ayudado y si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme en los horarios, principalmente en los horarios destinados a clase presencial, es decir, los días martes y los días viernes en el horario pues ya establecido. Que estén muy bien.